Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Despierta, despierta, gritó Mag, más fuerte, provocando que Nan, que estaba dormido, hiciera un fuerte ruido en respuesta. Nan, primero toma tu medicina y luego duerme, dijo Mag. Y luego poco a poco Nan abrió los ojos y se despertó. Nan parecía un poco confundido de dónde venía el sonido, antes de girarse para mirar la pantalla de su celular. Mag. Nan llamó a Mag con voz ronca, haciendo que Mag lo mirara preocupado. ¿Puedes levantarte? Levántate y toma tu medicina. Luego vuelve a dormir, dijo Mag. Nan se dio la vuelta, intentó levantarse y sentarse lentamente. Levantó la mano para masajearse el cuello. Voy al baño primero, respondió Nan brevemente. Se levantó rápido. Ten cuidado, dijo Mag apresuradamente cuando vio a Nan levantarse. Entonces Nan respondió en su garganta. Mag estaba preocupado. Nan desapareció de la pantalla celular porque fue al baño. Al cabo de un rato regresó y se sentó. ¿Hay algún medicamento en la habitación?, preguntó Mag. Le pedí a Tan que me lo trajera antes, dijo Nan. ¿Estás bien?, preguntó. Estaba detrás de Mag. Nan miró la pantalla y asintió. Estoy bien, respondió Nan. Luego tomó la medicina que Tan le había dado y bebió un poco de agua. Estoy bien, dormiré un poco más. Nan tomó su reloj para comprobar la hora. Entonces ve a dormir. Ya no te molestaré, respondió Mag. Entonces, ¿colgarás? ¿Vas a sentarte y mirarme así?, Nan preguntó en voz baja. Estoy sentado aquí mirándote, ve a dormir. Te prometo que no haré ningún ruido que te moleste, dijo Mag, y Nan asintió. Antes de volver a dormir, Mag se sentó y continuó comiendo hasta terminar. Entonces Nan se volvió a dormir. Nan se despertó de nuevo alrededor de las 9 de la mañana porque no se sentía bien y parecía que estaba sudando, a pesar que el aire acondicionado estaba encendido. Luego se giró para mirar su celular y vio que su amante estaba durmiendo al otro lado, dejando su teléfono celular cerca. Nan sonrió suavemente al darse cuenta de cuánto se preocupaba su amante por él. Nan entiende bien a Mag, y también porque no podía cuidarlo de cerca. Por eso Nan se levantó lentamente. Nan quería ir al baño. Se cambió de ropa. No tenía fuerzas, pero no es tan pesado como para que no pudiera hacer nada por sí solo. Tomó su teléfono, salió de la habitación y bajó a la planta baja de la casa. ¿Estás despierto? ¿Cómo estás? Ya te preparé gachas. Solo cómelas. Tan saludó a Nan. Sí, respondió Nan, antes de dirigirse a la cocina para desayunar. La voz de On llamó más fuerte. ¿Estás durmiendo? Despierta. On le dio un codazo a Mag y miró la pantalla. Nan le sonrió. ¿Estás mejor?, preguntó On. Un poco, respondió Nan directamente. Cuando Mag escuchó el sonido, inmediatamente abrió los ojos. ¿Estás despierto?, preguntó Mag con voz soñolienta. Sacó su celular y se sentó. ¿Por qué me despertaste?, Mag preguntó confundido a su amigo. Dan y los demás vendrán aquí a comer, así que me pidieron que te llamara, respondió On. Mag asintió. Mejórate rápido. Mag está preocupado, On le dijo a Nan al final, antes de salir de la habitación de Mag. Mag miró el rostro de Nan. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?, preguntó Mag, levantando una mano para frotarse la cara. Ha pasado un tiempo, respondió Nan. Justo a tiempo para que Ten trajera gachas de arroz y agua tibia mezclada con miel y limón. Tan, prepárale un poco de medicina.
Hay algunas bandas para pegar en la frente para reducir la temperatura. Mac le dijo a Tan. Te preocupas mucho por mí, bromeó Nan. Si no me preocupo por mi novio, ¿quién debería preocuparse? Mac respondió de inmediato, haciendo que Nan levantara la vista. Ve a hablar con tus amigos. Tan pronto como termine de comer y tomar mis medicinas, iré a ver el auto que fue subastado y lo recogeré, dijo Nan en voz baja. Mac inmediatamente frunció el ceño. ¿Trabajando de nuevo? ¿Por qué no te tomas un descanso? Mac dijo. Dormí toda la noche. No quiero estar solo en mi habitación. Por favor, déjame ir a trabajar, respondió Nan. Mac miró ese rostro en silencio, disgustado. Voy a revisar el auto por un momento. Cuando termine el trabajo, me iré a dormir. ¿Estás satisfecho? Dijo Nan. Entonces, cuando vayas a dormir, llámame, le respondió Mac. De esa manera Mac sabrá si su amante realmente descansará o no. Sí, respondió Nan. Entonces comeré. No olvides tomar tu medicina, Mac habló de nuevo, antes de colgar la llamada. En cuanto a Nan se sentó, comió gachas y tomó la medicina que Tan le había preparado. Oye, ¿no te vas a dormir? Tan preguntó cuando vio a Nan salir hacia el garage. Estoy bien así, respondió Nan, yendo a mirar los autos que habían sido subastados para la venta en el puesto de autos. Nan se toma el tiempo para inspeccionar el auto y ordena a sus subordinados que trabaje durante 2 horas, hasta que olvida que necesita descansar. Nan estaba tosiendo y no se sentía cómodo, pero se obligó a soportarlo. De repente sonó la llamada del teléfono celular de Nan, lo que hizo que Nan se detuviera por un momento. Lo tomó y miró. Era Ma quien estaba haciendo videollamadas. Nan vio la hora y pudo predecir que Mac debía estar muy preocupado, así que inmediatamente contestó el teléfono. Nan, todavía no estás descansando. La queja de Mac sonó de inmediato, lo que hizo que los subordinados cercanos escucharan con claridad. «Es ir a descansar», Mac dijo. Nan fue objeto de burlas por parte de sus subordinados y luego entró en la casa. «Estoy preocupado», Mac respondió. Los ojos de Nan bajaron ligeramente. «Te dije que durmieras y descansaras, pero aún así fuiste a buscar más trabajo. Incluso si alguien te dice que no, debes cuidarte. ¿Crees que serás fuerte para siempre?» Max se quejó. «¿De cuánto puedo manejar esto?», dijo Nan, porque cree que puede conocer sus propios límites. «Te quejas mucho. Incluso si ves que estoy enfermo, hablas mucho», fue lo que Nan dijo accidentalmente, en parte porque empezaba a sentir dolor de cabeza. Max se quedó callado. Mac miró a su amante a través de la pantalla del teléfono con disgusto. «Bueno, no me puedo quejar, así que voy a tomar un descanso, pero eso es todo. Ve a dormir», fue todo lo que dijo Mac antes de colgar la llamada, causando que las cejas de Nan se fruncieran inmediatamente. «¿Qué está pasando?». Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.